Hola, ¿qué tal? Amantes de la fotografía, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a platicar cómo me hice fotógrafo. Desde estaba chiquitito que me di cuenta de que me llamaba la atención la fotografía hasta estos tiempos. Así que pues acompáñame. Yo soy de 1992, para que te des una idea como de las etapas que te voy a contar, más o menos por qué años eran. Entonces, en mi infancia, pues en mi casa no había una cámara fotográfica. Era considerado, o sigue siendo considerado, como un artículo de lujo. Entonces no había en mi casa y no sentíamos la necesidad como de tenerla. Seguramente había de estas desechables, nada más de rollo, pero solamente se ocupaban como para fechas importantes, se compraba rollos para fechas importantes como cumpleaños o cosas así, y pues al ser un artículo electrónico y no ser un juguete, pues no era manipulada por un niño, sino que mis papás eran los que la ocupaban, y tengo un hermano mayor, entonces tenían que pasar muchos filtros o muchos niveles de autoridad para que una cámara pudiera llegar a mis manos, y no sucedió realmente eso en mi infancia. Entonces me tuve que dar cuenta de otra manera, que era visual. Mi primer acercamiento o gusto que sentí hacia las imágenes fue en primero de primaria. En el libro de la SEP de lecturas venían las lecturas representadas con dibujos. Y me llamaba mucho la atención estar hojeando cosas que tuvieran dibujos. No me pasó eso de que empiezas a leer y te entusiasma estar leyendo cosas así. No me acuerdo de eso. Me acuerdo nada más que me gustaba hojear libros o revistas, pero para ver las fotografías. Inclusive teníamos una enciclopedia de animales que nunca las leí, pero sí las hojeé muchas veces porque me encantaban las fotos de los animales. Y mi programa favorito, mi canal favorito era Animal Planet, porque me la pasaba viendo a los animales. Ni siquiera escuchaba lo que decía el narrador, pero me gustaba mucho ver esas imágenes. Pero bueno, regresando a mi libro de lectura, tengo todavía en mi mente los archivos de esos dibujos, y mi primer duelo fue el que me dijeran que para los siguientes años ya no iba a tener dibujos el libro de lecturas. O sea, te decían como que para progresar en la lectura iban a disminuir los dibujos, y para mí los dibujos era lo único importante e interesante de estos libros. Después, en el siguiente año de la escuela, mi salón se encontraba en una planta alta, y en la planta baja había como una bodega con varias cosas que ya no se ocupaban, cosas viejas como mesas, sillas, cosas de escuelas que ya estaban obsoletas, y dentro de todo eso también había figuras decorativas, y entre ellos había un cuadro de un payaso triste. A mí esa imagen me llamaba mucho la atención. Seguramente las han visto, como son como estas. Y ahora me doy cuenta que vamos haciéndonos de un archivo visual que se vuelve como nuestro referente, porque a mí esa imagen me marcó y la he tratado de representar de algunas maneras en autorretratos. Al siguiente año, en tercero de primaria, mis papás compraron una computadora, más pensando en que mi hermano ya estaba más grande y ya necesitaba computadora. Era el inicio de las computadoras, y compraron el programa Encarta. Los de mi edad se han de acordar qué es eso de Encarta, y los más jóvenes no han de saber de qué estoy hablando. Pero era una enciclopedia digital en la cual podrías consultar las materias que te daban en la escuela. Ahí, en la compra de la computadora, venía una impresora. Entonces yo me la pasaba viendo imágenes de animales en Encarta y las imprimía. Yo no sabía que pues el costo de imprimir una hoja a color era caro. Entonces me acabé muy rápido la tinta a color. Perdón, no lo sabía. Pero me parecía mágico ese proceso de imprimir fotografías y después pegarlas en tus cuadernos o en tu cuarto, donde fuera. Después, en cuarto, quinto y sexto de primaria, se repetía un patrón que era coleccionar imágenes de cosas que me gustaban. Como por ejemplo, tuve todos los álbums de Dragon Ball. Iba a la papelería y vendían calcomanías igual de Dragon Ball, y las compraba todas.
Después Bimbo sacó unas Bimbo Cards de futbolistas, sacó varias colecciones, las tengo todas. Después me suscribí a una revista del Club América y ahí venían pósters, entonces, y caricaturas. Las recortaba y las coleccionaba todas, de Rey Misterio, de Ronaldinho, así cosas que me gustaban. Las imágenes que encontraba de ellos, los coleccionaba. Y mi primer álbum de fotos que hice fue de la revista del Club América. Recorté los jugadores que eran mis favoritos y fui a un entrenamiento para que me firmaran ese álbum. De lo último impreso que tengo recuerdos que coleccioné fue un álbum de los Supercampeones. Después, ya en las últimas etapas de sexto de primaria, mis papás por fin me prestaron la cámara de fotos para poder tomar fotos de mis compañeros antes de que se me olvidaran o que dejara de verlos. Entonces me llevé la cámara, recuerdo ese día perfectamente porque fui muy feliz de poder llevar la cámara, y en el recreo pues jugué con la cámara y jugué a lo siguiente. Tenía un amigo que se llama Andrés, que inflamos un globo. Entonces consistía en que él hacía como maniobras o así con el globo, así de echarse una chilena o de pegarle de volea, así aparentando ser futbolista. Y lo divertido era que pues capturar el movimiento del globo y de él echándose la chilena. Entonces, sin saberlo, en ese momento hice mis primeros congelados, aunque están todos descuadrados y así. Pero en ese momento me resultó muy divertido el capturar un instante, porque hasta antes de eso para mí la fotografía solamente era párate ahí, sonríe y foto. Y solamente en momentos como importantes o trascendentes. Nunca la había ocupado una cámara como para jugar, porque recordemos que eran de rollo. Entonces cada rollo costaba, cada foto costaba. Por esas mismas épocas me acuerdo que con mi hermano hice algunas fotos aparentando ser fotos de Nike, de las que veíamos en revistas de fútbol. Entonces, como teníamos nuestros balones o nuestras playeras o así, me acuerdo que nos pusimos así como ropa de futbolistas y nos tomamos fotos como con poses de futbolistas. Pero pues sí me acuerdo que yo fui el que propuse ese juego, y pues ahora que me dedico a la fotografía pues me hace total sentido que ya tenía esa inquietud. Entonces mi primera sesión de fotos en sí fue la que le hice a mi hermano, intentando emular una sesión de fotos de un futbolista profesional. Después, entrando en la secundaria, ya iniciaba más una era digital en cuanto a que ya era más real que en las casas hubiera internet, que los celulares pudieras transferir imágenes, ver imágenes a color, y si no tenías internet en tu casa, podías ir a un café internet. Entonces era un hobby que tenía de ir a un café internet y me la pasaba en la página de Nike descargando imágenes. Entonces lo que hacía antes de buscar en revistas o en periódicos recortes de cosas que me gustaban, ahora lo hacía en internet. Y ese era mi hobby, de estar en internet, descargar imágenes. Y hasta la fecha, cuando busco algo en Google, siempre lo busco en la parte de imágenes. Como que me da flojera leer o verlo en noticias o así. Entonces, si quiero saber algo, lo busco en imágenes, que era lo que hacía en esa época. Juntándolo con que iniciaban los primeros celulares, lo que hacía era llenar mis celulares de imágenes, que en ese tiempo tenían poquita memoria, y para mí se volvió un sacrificio borrar alguna foto. Y pues sí, en sí esa era mi obsesión, coleccionar imágenes. Y separaba una parte de dinero para en el mismo café internet mandar a imprimir mis imágenes favoritas y pegarlas en mis cuadernos. Otro suceso importante en mi vida de secundaria fue que en la clase de biología, en el laboratorio, tuvimos prácticas con microscopio, y para mí eso fue alucinante porque me parecía la entrada a otros mundos, y desde ahí todo lo que significa ver más allá o más de lo cotidiano me ha apasionado. Inclusive por esa agradable experiencia que tuve con el microscopio, llegué a pensar que quería estudiar biología, pero realmente lo que me gustaba pues era las imágenes. Inclusive, al mostrar yo tanto mi gusto por el microscopio, mis papás me regalaron un microscopio y mi abuelo
era fotógrafo de hobby, pero tenía cámara de fotos, tenía la ampliadora, todo para revelar, y también tenía un microscopio. Entonces, cuando se iba a deshacer de algunas cosas, a mi hermano le regaló la cámara de fotos y a mí me regaló el microscopio. Y a mi hermano le iba a enseñar a revelar fotos, pero siempre se quedó como en un proyecto que no se realizó. Y yo me quedé con el microscopio. Pero pues bueno, mi abuelo falleció antes de que yo mostrara inquietudes de dedicarme a la fotografía. Pero bueno, lo quise contar porque la gente me tenía catalogada como que me gustaba mucho el microscopio, como para que mi abuelo me lo hubiera regalado. Después llegó a la preparatoria y seguía avanzando el mundo cibernauta. Los que son de mi época o más se acordarán de que antes existía Hi-Fi, que era el Facebook o Instagram o TikTok de ahorita. Lo que me gustaba de esta red social era que tú podías personalizar tu perfil y debías de tener una foto de perfil. Entonces a mí eso me entusiasmaba demasiado porque sentía que era como mi carta de presentación hacia el mundo, el hi-fi. Entonces me esmeraba en la foto que apareciera, aunque no necesariamente fuera mía, descargaba alguna foto de internet, que era mi especialidad, descargar fotos de internet. Y en la opción de personalizar el perfil, a muchos les daba hueva, o muchos no sabían, y ya venían plantillas. Entonces lo más fácil era poner una plantilla, pero tú podías hacer tu plantilla desde cero. Entonces fue ahí donde descubrí YouTube, que había tutoriales que te enseñaban cómo hacer tu perfil de hi-fi. En simultáneo yo conocí a una muchachita que me llamaba la atención, entonces yo quería dejar muy bien mi hi-fi para que se enamorara de mí a través de mi hi-fi. Entonces la motivación era grande, me esmeré mucho en que mi perfil quedara muy bien y sin querer aprendí a usar Photoshop gracias a la creación de este perfil. En estas épocas fue cuando ya tuvimos una computadora más en forma, con internet en la casa, 24/7, aunque mi mamá no lo restringía, pero pues bueno, ya no teníamos que ir tanto al café internet. Y en esa computadora venía un programa que se llama Movie Maker, no sé si todavía existe. Mi hermano fue el que descubrió este programa y era el que más le movía, porque él, aparte de que era más grande que yo, le gustaba mucho la tecnología. Entonces todo lo que tenía que ver con aparatos, él lo dominaba. Y por eso, si en algún punto llegaba a entrar cámaras a la casa, ya sea prestadas o que las tuviéramos por alguna razón, seguía sin llegar a mis manos. Se quedaba por mucho al filtro de que mi hermano los ocupaba, porque él era más grande, él era el que sabía de tecnología, y yo respetaba como esa postura de que él era el que debía de ocupar la cámara y la computadora. Pero cuando mi hermano no estaba, yo ocupaba ese programa. Yo ocupaba la computadora y empecé a picarle también ese programa. Entonces descargué fotos de la muchachita que me gustaba y le hice un video con fotos en ese programa. Entonces lo mismo, como la motivación era muy grande, que era esta muchachita, aprendí a usar Photoshop y aprendí a usar este programa. Y así fue como le declaré mi amor a través de un video que vio mucho tiempo después, que lo subí a YouTube. Entonces así fue como aprendí a subir videos a YouTube. Por esas épocas fue que yo tuve de mis primeros celulares con cámara. Para mí fue un regalo magnífico y lo primero que hice fue entrar a la cámara del celular y tomaba fotos a las fotos. Entonces recordemos que el primer hobby era recortar las fotos de periódicos o revistas. Después evolucionó y era descargar imágenes de internet, y ahora ya era tomar fotos de las fotos y coleccionarlas en el teléfono. Así fue como transcurrió la prepa y mis acercamientos hacia la fotografía, que se resumían en puros tutoriales de Photoshop, hasta que mi hermano terminó la escuela, iba a hacer su graduación y mis papás querían registrar ese momento, por lo cual decidieron invertir en una cámara fotográfica y me mandaron a mí a investigar qué cámara era la que podíamos comprar. No sé por qué me mandaron a mí, pero gracias por haberme mandado a mí. Para mí significó una gran responsabilidad el hacer una buena compra para que quedaran bien capturadas las fotos de un evento tan importante para mi familia, que era la graduación de mi hermano. Entonces, al hacer esta investigación, me di cuenta que pues, había cámaras chiquititas, prácticamente desechable, muy económicas, a cámaras gigantes
que en ese momento no entendía por qué tenían tantos botones, por qué eran tan grandes, tan pesadas y sobre todo tan costosas. Y mi razonamiento fue que pues la cámara enorme hacía mejores fotos que la cámara chiquita. Y los tutoriales que yo veía de Photoshop que trabajaban sobre fotografías, mi lógica me decía que estaban hechas por las cámaras grandes. Al final nos decidimos por esta cámara que para nuestro presupuesto fue muy elevado, pero tenía un aspecto muy profesional, lo cual nos dio una seguridad de que las fotografías iban a salir bien. En ese momento ese era nuestro pensamiento. Al mi hermano ser el protagonista de este evento, quedaba descartado como fotógrafo. El que mis papás quisieran disfrutar del evento, quedaban descartados como fotógrafos. Entonces llegó mi momento de ocupar una cámara fotográfica. Me encantó la experiencia de estar tomando fotografías de momentos tan importantes y emotivos para mi familia, y me llenó de felicidad el sueldo moral de que veían las fotos y decían, ay, mira, esta está padre, ay, mira, esta está padre. Fue una experiencia que me encantó y fue una sensación que se volvió de alguna manera adictiva, y pues hasta la fecha sigo tomando fotos de momentos importantes y emotivos, y me encanta la sensación de capturar y de tener el tiempo de esos instantes tan bonitos. Después de que mi hermano se había graduado, llegaba mi momento de elegir carrera. La fotografía estaba recién descubierta, pero la verdad es que yo no conocía a nadie que se dedicara a la fotografía y ni pasaba por mi mente que alguien se pudiera dedicar a la fotografía. No tenía yo una referencia de que eso podía pasar, porque aunque les comenté que mi abuelo era fotógrafo de hobby, yo conviví muy poco con él y pues realmente no lo tenía como presente como referencia. Y mi gusto por Photoshop lo vi muy como un hobby de internet, no lo vi como posibilidad de una profesión. Entonces las cosas que me llamaban la atención en ese momento que podría estudiar era sociología, administración o comunicación. Como sería otro video totalmente de por qué escogí administración, pues bueno, ya les dije, escogí administración. Entonces yo seguía con mi hobby de Photoshop, pasaba mucho tiempo con la cámara que habían comprado para la graduación de mi hermano y estaba estudiando administración porque en ese momento creí que mi futuro iba a ser otro. Pero no les hablaré de cómo fue mi vida estudiando administración, les hablaré solamente de fotografía, lo que sucedió en esas épocas. Al entrar a la universidad tenía un celular que contaba con la opción de poner las fotografías en blanco y negro. Me encantaba esa función porque siento que le daba mucha calma a las imágenes y automáticamente se veían como más interesantes. Entonces siempre tenía habilitado ese modo en el teléfono y ya empezaba a tomar fotos a cosas que me gustaban o a patrones que se veían interesantes, líneas y así, porque para mí la fotografía simplemente era el registro de momentos. Pero pues notaba que las líneas de una pared se veían bien, o que un yogur destapado daba un brillo en la tapa interesante. Cuando dejé de tener ese celular porque ya estaba medio obsoleto, me compraron uno nuevo. Sin duda, para mí fue muy importante el saber que la cámara estaba buena, entonces se me compró ese celular en agosto. Casi de estrenado el celular, tomé una foto en una plaza donde había una cascada y de ahí me propuse que iba a tomar fotos en los lugares en los que estaba para recordar por dónde había pasado. Y en septiembre me robaron ese celular, entonces se perdió mi poco archivo que llevaba de agosto a septiembre y me volví muy inseguro de sacar el celular en la calle y hacer fotografías. Entonces como que ese hecho neutralizó un poco mi instinto de street photography. Después, en las vacaciones de diciembre-enero, entré a un curso de fotografía y ese ya fue el hecho que mi cerebro explotó de felicidad y se abrió un horizonte para mí inmenso. Fue ahí donde yo empecé a describir la fotografía como una mina de oro, que entre más escarbaba o más buscaba, más oro encontraba, refiriéndome a conocimientos y a placer que me causaba el aprender de fotografía. Otro de mis gustos de juventud y de vagancia era caminar por las calles del centro.
Y sin duda una calle que me enamoró fue la calle de Donceles, porque ahí estaba todo lo de fotografía. Y pues así, pasándome horas y horas caminando, investigando en la calle de Donceles, encontré este lugar que se llamaba, porque ya no existe, Fotoescuela. Ahí tomé el curso de fotografía básica, que aquí me entró otra obsesión, que era ahora yo podía hacer las fotos que tenía en mi mente y yo mismo podía hacer mis propias fotos de perfil en vez de descargar fotos de cosas que me gustaran. Yo podía adornar mis cuadernos, podía hacer pósters, podía hacer lo que yo quisiera con imágenes que tenía en mi mente, porque en ese curso de básico, al aprender a usar la cámara en modo manual, crecieron muchísimo las opciones. Después, en esta misma escuela, tomé un curso de fotografía de estudio que también fue algo que me encantó y me cautivó la manera de cómo se transforman los objetos con la manipulación de la luz. Y el último módulo, como el módulo más pro de esta escuela, era fotografía de producto. Ese, la verdad, no me gustó tanto, no me llamó mucho la atención los productos, porque a mí me gustaba mucho más el sueldo moral de la gente diciendo, wow, qué padre foto. Al término de estos cursos de vacaciones de invierno se acercaban los 15 años de esta muchachita, que ya les voy a decir su nombre, se llama Marjen, para ya no decirle muchachita. Entonces cuando diga Marjen me refiero a la muchachita de Hi-Fi. Sus papás para sus 15 años contrataron una sesión de fotos. Para sus 15 años sus papás le contrataron un servicio de fotografía y video que les incluía una sesión previa. Entonces, pues como yo ya había tomado mi curso de foto, pues quise ir a ver qué onda, ¿no? Cómo trabajaban los profesionales. Entonces me impactó como pues el desarrollo de todo, o sea, el ver que no estaba tan perdido, pero al mismo tiempo sentía admiración hacia esta persona porque pues él cobraba por eso y tenía una cámara más profesional y a eso se dedicaba. Y después ya en la fiesta, pues también, entre que pues sí estaba en la fiesta, pero también observaba qué era lo que hacían los profesionales. Pero sin duda lo que más abrió mi panorama, mi mente, mi imaginación, mi creatividad, fue cuando le entregaron los archivos, el álbum y la película. Porque eso que le entregaron yo ya sabía que existía, porque había recorrido toda la calle de Donceles y había visto ya trabajos iguales de tipos de materiales, de impresión, etcétera. Entonces dije, si esta persona cobró por hacer ese trabajo y yo ya sé dónde hacen ese trabajo, yo puedo hacer ese trabajo y también empezar a generar un poco de dinero. Y fue así que mi primera oportunidad de trabajo fue cuando una prima iba a salir de sexto de primaria y yo le dije a mi tía, te hago un álbum de fotos de ese evento tan importante y majestuoso que es la salida de sexto de tu hija. Ella me dijo que sí y la verdad es que realmente solamente le cobré lo que me costaba el álbum, pero le eché muchas ganas, me tardé mucho tiempo en hacerlo y pues fue mi primer trabajo y lo recuerdo con mucho cariño porque de verdad le puse mucho empeño y corazón. Y de ahí empecé a tener algunos trabajos que la mayoría eran presentaciones, que no sé si en todos lados exista eso, pero es cuando una niña cumple 3 años, niña o niño cumplen 3 años y les hacen una misa y una fiesta como un poquito más grande que una fiesta de cumpleaños. Bueno, esos eran el tipo de eventos que tenía y me sirvió para que mis familiares o conocidos me ubicaran como que tenía una cámara de fotos y sabían que pues si había una fiesta o algo así, pues yo podía tomar fotos. Y pues es muy común que te pidan tanto fotografía como video. Entonces nunca se me dificultó el aprender a grabar, que es algo que veo que los fotógrafos, algunos como que se clavan nada más en la foto y no saben casi nada de video. En mi caso fue muy natural. Siento que era tan fácil como pues en vez de tomar foto ponerle grabar. Ya después vi que tenía sus complicaciones, su técnica, pero lo fui aprendiendo sobre la marcha. Al tener ya trabajos, aunque fueran sencillos, pues para mí en ese momento era ya una responsabilidad el que alguien confiara en ti un evento. Me hice de mi primera cámara reflex, que fue la Nikon D5100. Y esta cámara ya era un pecado usarla en JPG. Entonces ya todo lo disparaba en RAW y tomé un curso de Lightroom cuando inició Lightroom, hace ya algunos ayeres. Después de ocupar Lightroom y entre más sabía de fotografía, me di cuenta que no todo se resolvía con Lightroom y no todo se resolvía con Photoshop.
entendí lo grandioso y maravilloso que es trabajar con la luz y que un flash te ayudaba mucho a resolver situaciones de baja luz, que en la mayoría de los eventos esa es la situación, que hay poca luz. Fue así como después de tener mi cámara, de lo primero que me hice fue de un flash y tomar un curso de aprender a usar el flash, que también es un tema que a muchos se les complica o se cierran, pero a mí la necesidad de usarlo me vino de manera natural y ya tenía dudas muy puntuales de escenas específicas en las que pues no llegaba con el modo manual. Entonces entendí fácilmente cómo se colorea con el flash o se ilumina con el flash, que yo lo entendí así, muy sencillo, como que simplemente es colorear donde hay sombras. En este curso, la persona que lo impartió empezó diciendo: yo soy fotógrafo profesional, pero de verdad lo dijo con un orgullo que yo dije, algún día quiero decir con ese orgullo: yo soy fotógrafo profesional. Fue uno de mis primeros fotógrafos referentes y en el curso te decía que lo podías acompañar a eventos. Entonces yo luego me apunté y en la primera oportunidad lo acompañé a un evento y luego a dos y luego a tres y luego así, a muchos eventos. Estuve mucho tiempo pegado con él y aprendí muchas cosas. Por esas épocas mi familia pues ya sabía que me encantaba la fotografía, aunque siguiera estudiando administración, y en mi cumpleaños me regalaron un telefoto, un 55-300, que hasta la fecha lo conservo, y fuimos a African Safari a estrenar ese telefoto y aún conservo con mucho cariño esas fotografías que tomé en ese paseo. Y pues, o sea, para mí no había mejor regalo que ese, ¿no? O sea, hasta la fecha, ir a African Safari con un telefoto para mí es lo mismo que Disneylandia. Y la verdad es que el mundo de la fotografía te recompensa casi de inmediato, y de ahí es que surgió una frase que tengo muy presente, que es que cuando más le das a la fotografía, más te da la fotografía. Y también por eso inicio siempre los videos diciendo amantes de la fotografía, porque considero que esta es una relación de ese tipo, en la que le tienes que dar a la fotografía. Pero a lo que me refiero es que al yo recibir este regalo del telefoto, surgió la oportunidad de tomar fotos en una liga de Tocho Bandera. Y pues ya contaba yo con el equipo, con la técnica, y empecé a tomar fotos. Y se volvió para mí como un campo de entrenamiento, porque era muy diferente el tomar fotos así de, a ver, pónganse ahí, sonrisa, aquí, perfecto, pum, quedaba la foto. A que de repente en el Tocho todos corrían, se movían, había tierra, había luz, había sombra, etcétera. Entonces fue practicar, 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 y pues tenía un ingreso, porque era un trabajo. Aprendí a editar fotos muy rápido, muchas fotos, a seleccionar. Entonces el curso del Lightroom, el telefoto se combinaron perfectamente. Entonces el curso del Lightroom, el curso de iluminación, el básico, etcétera, todos los que había tomado más la compra del telefoto, se combinaban perfectamente para poder cubrir bien ese trabajo que eran las fotografías del Tocho. Entonces, sin mentir, después de miles y miles y miles de fotos, soy todo un capo para capturar imágenes muy rápidas, y pues desarrollé esa habilidad gracias a todo ese tiempo invertido. Pero entonces en esta época a mí ya nadie me podía quitar de la mente la idea de hacer fotos, fotos, fotos y fotos. Ya tenía contacto con más colegas. Un primo me presentó a una persona que se dedicaba a los eventos sociales. Empecé a trabajar con él, estuve con él algún tiempo, y pues ya tenía como una o dos referentes de que se dedicaban a la foto, y pues dije, yo también quiero dedicarme a la foto. Y me molestaban algunos comentarios que veía en redes sociales o de gente que decía, no, los fotógrafos de ahora no saben, los buenos eran los de antes, porque antes era con película y bla, bla, bla. Entonces, a mí cada que me decían algo de foto que no sabía, me molestaba, porque yo lo quería saber todo. Y así fue como investigué dónde poder aprender lo más posible de fotografía, y decidí entrar a la escuela activa de fotografía. Y como el video ya se está extendiendo muchísimo, voy a cortar hasta aquí esta primera parte de
antes de entrar al maravilloso mundo de la Escuela Activa de Fotografía. Y en la segunda parte te contaré qué tal me fue en la Escuela Activa hasta hoy en día. Así que nos vemos en la segunda parte. Yo aquí sigo grabando.